palabra me cuesta, okouo. Okouo, lleva una tilde, que significa también escuchar, llegar a oído de, y mira aquí, obedecer. Obedecer. Ser un oyente efectivo. Entonces podemos darnos cuenta que la palabra oír, escuchar, tiene una profundidad impresionante en la Biblia. Podemos percibir la voz de Dios mediante distintos canales, por así decirlo. Podemos percibirla mediante nuestros oídos físicos, por sueños o por su palabra, como lo decía anteriormente. La voz de Dios nos rodea de una forma evidente y llega a ser audible muchas veces. Pero la diferencia está en si nosotros prestamos atención o no prestamos atención a la voz del Señor. Porque Él siempre nos está hablando. ¿Amén? Entonces, hoy día diga así, quiero aprender, dígalo conmigo, quiero aprender a reconocer la voz de Dios y a obedecerla. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal, apártate del mal. En el Salmo capítulo 32, 8 dice, el Señor mismo nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y así hay tantos versículos, amados, que yo podía ir leyendo y en el cual el Señor nos dice, te voy a mostrar el camino, quiero enseñarte, quiero guiarte, quiero tomarte de la mano, quiero estar contigo. En toda la Biblia el Señor nos está mostrando eso. Él nos promete que nos dará guía y dirección si es que la buscamos. Ahora, ¿será que la estamos buscando en el lugar correcto? Jeff, hace unos domingos atrás también estuvo predicando. ¿Y se acuerda la cantidad, el número gigante que nos dio de cuántas decisiones tenemos que tomar en el día? Eran más de 35,000 decisiones diarias. Más de 35,000 decisiones. Que si me pongo un zapato, si me pongo una zapatilla. Que si me pongo un pantalón o un jeans. Que si me pongo una chaqueta o solo voy con algo más delgado. O sea, toda nuestra vida se basa en tomar decisiones. Cuando yo escuché esos números, yo dije, Dios mío, yo creo que nunca había prestado atención a que sí, realmente tenemos que estar tomando decisiones diariamente. La diferencia está en que hay decisiones como, por ejemplo, tomar té o tomar café, y que no necesitamos ayuda para eso. No necesitamos a alguien que nos diga, no, es mejor que tomes té hoy día, ¿verdad? Pero sí hay decisiones que necesitamos tomar que necesitan un consejo, que necesitan que alguien nos esté ayudando, guiando. Perdón, que esto se me mueve y yo ahí como que... Entonces, cuando tenemos una decisión más difícil que tomar, ¿será que estamos valiéndonos solo de nosotros y creyendo que nosotros tenemos todas las respuestas? ¿O será que
tenemos la suficiente valentía, porque hay que ser valiente, fuerza y sabiduría para poder ir, golpear la puerta y decir: necesito ayuda. ¿Qué crees tú? ¿Cómo ves tú esta situación? Quiero tomar estas decisiones. ¿Estará en lo correcto? ¿Será que lo hacemos? ¿Y será que lo estamos haciendo con las personas correctas? ¿O estamos yendo a pedir consejos donde no nos conviene? Y mientras estaba preparando la predicación, me hacía acordar de una situación que yo viví cuando yo era más joven y estaba en la universidad. Hermano, yo vivo en Chile, para las que no saben, yo soy chilena. Y en Chile, en el lugar donde, la región metropolitana donde yo vivo, las distancias no son tan largas, pero hay tanto tráfico que uno se demora muchísimo en poder llegar a un lugar. Es como si fuera Nueva York, así, muy, muy ajetreado. Entonces yo, mientras estaba preparando esto, me acordé de que en mi vida, en un proyecto, o sea, en un transcurso de mi vida, me tocó ir a la universidad y yo me levantaba a las 5:30, 5 de la mañana, para poder estar a las 6 ya tomando la locomoción. Me demoraba 2 hasta 3 horas en poder llegar a la universidad. Llegaba a la universidad y estaba ahí todo el día y eso me llevó a alimentarme mal, a tener malos hábitos. No dormía bien. Luego de la universidad me iba al trabajo, en el cual estaba todo el día de pie, y salía del trabajo a eso de las 10, 10:30, 11 de la noche, para llegar a mi casa 11, 12 de la noche, para acostarme a las 3 de la mañana porque estaba estudiando, repasaba y me tenía que ir bien en la universidad. Y entonces ese training me fue deteriorando. Mis padres se sentaron en varias ocasiones conmigo y me decían: hija, yo creo que como que tienes que bajarle un poquito. Y yo, no, yo sí puedo. A todo esto me costó un montón la universidad porque me costaba concentrarme. Entonces era otro plus. Estaba alimentándome mal, estaba durmiendo mal y además me costaba concentrarme. Y llegó un punto en mi vida en donde toqué fondo y fue súper complejo. Y en ese momento de angustia conocí lo que fueron las crisis de pánico, conocí la angustia siendo cristiana, estando en la iglesia. Los malos hábitos nos llevan muchas veces a eso. Pero yo pude haber detenido, más bien de haberlo dicho, no debía de haber llegado hasta ese punto si hubiese escuchado la voz de mis padres, que me aconsejaron en un momento: hija, deja el trabajo, está haciendo mucho, concéntrate solo en los estudios. Y no solo eso, me decían: hija, vayamos al médico, busquemos ayuda, porque yo le ponía todo el empeño, pero me costaba concentrarme. Y yo, no, si yo puedo. ¿Ha dicho eso usted? No, si yo voy a darle más. Entonces, en ese momento de crisis, de angustia, de desesperación, de querer incluso dejar la carrera, porque yo decía: no soy capaz, mis papás dijeron: vamos a ir a médico, ya. Y me llevaron al médico y ahí me diagnosticaron déficit atencional. No era por mí, no era que yo no le estaba poniendo empeño, era que mi cerebro no estaba funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque tengo déficit atencional. Y si usted me está hablando y yo veo la mosca hoy, como que de repente me voy en la mosca. Yo de verdad amo a mi esposo y mi esposo me ama porque tiene paciencia conmigo. Gracias por esa ayuda, amor. Yo soy súper visual, entonces si Camilo me está hablando y más encima soy mujer, entonces como que en nuestra cabeza, no sé si las mujeres pueden decir amén, tenemos 1000 cosas, ¿verdad? Estamos pensando en la comida, pero yo estoy pensando también en la ropa de la Noe, estoy pensando en el juguete y estoy pensando: ay, Dios mío, no sé, hay algo peligroso que tengo que ir a sacar para que la niña no se vaya a caer. Y a eso súmele que tengo déficit atencional.
Y a eso súmele que, no sé, Camilo me está hablando y me está diciendo, mira, hablé esto en la reunión. Y yo así como, sí, ¿ah? Entonces, yo necesito como sentarme y anotar, escribir y decir, ok, esto, y ahí ya se me queda. Pero tuve que ir a médico y mis papás me tuvieron que llevar prácticamente a la fuerza. ¿Sabe por qué? Porque yo no quería reconocer que necesitaba ayuda. Porque para mí en ese instante era como sentirme débil y reconocer mi cerebro no está funcionando bien. Y fue un paso súper difícil. Y me dieron un medicamento en ese instante para poder concentrarme mayor en la universidad. Y créanme que eso fue... Es que yo le decía, yo no, ¿por qué no fui antes? Era como que un mundo se me abría, así como que yo... De verdad era tan simple el estudio. Y sufrí años solo por no ir, solo por no escuchar la voz de mis padres. Como seres humanos nos cuesta pedir ayuda. Y también nos cuesta escuchar y obedecer el consejo que nos entregan. Muchas veces como cristianos tendemos como a espiritualizar todo. Y quiero que me entienda a qué voy con esto. Creemos siempre que ese es el enemigo que me está tentando, el enemigo que está haciendo cosas. Y de repente somos nosotros mismos los que estamos tomando decisiones incorrectas que nos llevan a consecuencias por no escuchar y no obedecer la voz de los consejos que muchas veces llegan a nuestros oídos. O simplemente decimos, no, Dios va a hacer todo. Pero resulta que Dios también, y esto yo tuve que aprenderlo, y hoy en día también se lo comparto, Dios coloca a nuestra disposición médicos, consejeros financieros, pastores y líderes. Dios siempre va a colocar personas a nuestro alrededor que van a tener mayor conocimiento de la situación que quizás estamos viviendo. Pero necesitamos reconocer, ¿qué cosa? Que necesitamos ayuda, que no la sabemos todas, que necesitamos un consejo. Y si volvemos a la historia de Ruth, podemos ver justamente esto. Noemí era entendida en las leyes, en los estatutos de su pueblo. Ruth era moabita, no conocía todo. Era una extranjera en tierra. En el versículo 6, ¿se acuerda cuando le dijo? Y bajó al lugar donde se limpia el trigo e hizo todo lo que su suegra había mandado. Versículo 7 dice, Boz comió, bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás de un montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido a buscar hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer de noble carácter. Ahora bien, aunque es cierto que soy pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche, mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga, pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, te aseguro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca.
Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino al lugar donde se limpia el trigo. Luego Booz dijo: dame la capa que llevas puesta y sosténla firmemente. Ruth lo hizo así, entonces él echó en la capa 6 medidas, que son aproximadamente 20 kilos de cebada, y puso la carga sobre ella. Luego él regresó a su pueblo. Y cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Yo me imagino a Noemí en casa. Ay, cómo le estará yendo. Orando: ay, Señor, que le vaya bien. Estaban solas, desamparadas en la tierra. Volvemos a decirlo, dependían económicamente de la gente. Pero había una ley que podía ampararlas. En Deuteronomio capítulo 25, del 5 al 10, habla sobre una costumbre que ellos tenían. Y en las leyes culturales de Israel, si un esposo fallecía sin haber tenido hijos, era el deber del hermano o del pariente más cercano del esposo casarse con la viuda y criar hijos bajo el nombre del hombre fallecido. Por eso es que en el versículo 6, cuando le dice: extienda sobre mí el borde de su manto, en otras palabras le está diciendo: vos, por favor, cásese conmigo. Cambia la historia de mi familia. Cambia la historia de mis generaciones. Ella hizo todo lo que Noemí le dijo. Aún embáñate, cámbiate la ropa y perfúmate. Aún en algo tan básico. Pero ella hizo todo sin titubear. Sin decirle: ah, pero Noemí, yo creo que podríamos hacer esto también. No. Ella simplemente obedeció, porque sabía que Noemí era sabia. Hace 2 semanas aprendimos que Ruth tenía un testimonio íntegro, que era conocida en todo el pueblo. ¿Por qué? Porque era buena con su suegra Noemí, porque hacía las cosas bien, porque era culta, porque estaba ahí trabajando arduamente. Y como aprendimos la semana pasada, hubo una alegría. Logró casarse con vos. Y no solamente eso, dice la palabra que Dios le concedió un hijo. Y aún mayor alegría, ese hijo venía en la generación del rey David. Dios cambió la historia de Ruth y Noemí. La tristeza, la angustia, la pena, la soledad, el que las apuntaban para mal, ahora las apuntaban para bien y le decían: ella es la bendecida. Ella es la que el Señor cambió su historia. ¿Cuántos creen que nos van a conocer por eso? Van a decir: ella es la bendecida, él es el bendecido, ellos son la familia que el Señor restauró, ellos son los que cuando fueron a la iglesia su historia cambió. Pero para esto, para nuestro diario vivir, necesitamos analizar y decir: ¿a quién estamos yendo por consejo? ¿A quién le estoy prestando oído? Y para esto yo le voy a dar algunas diferencias o algunos tips de cómo diferenciar el buen consejo del mal consejo. Y si tiene para anotar, yo le invito ahí que lo anote. ¿Cómo podemos diferenciar el mal consejo del buen consejo? El mal consejo prácticamente no menciona o menciona muy poco a Dios y su palabra.
El que te da el mal consejo no te va a instar a orar y a buscar de Dios. Por lo general no son consejos bíblicos, son consejos que tienen más una mirada personal que lo que dice la Biblia. E incluso te pueden llevar a transgredir la voluntad de Dios. Y esto lo hablábamos ayer con los jóvenes. Muchas veces el que te da el mal consejo busca tu aprobación. Te dice lo que quieres oír, pero no lo que necesitas escuchar. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que muchas veces hemos ido a buscar el consejo a la persona que sabemos que nos va a decir lo que queremos escuchar? ¿O estoy solo yo en eso? Amén, ¿verdad? Todos hemos caído en que no voy a ir donde el pastor porque yo sé lo que el pastor me va a decir. Mejor voy a ir donde mi colega del trabajo, que yo sé que como que está viva ahí. No, tú dale, tú puedes. No, yo creo que estáis bien. Pero por dentro como que sabemos que no es lo correcto. Suelen ser consejos emocionales. Y muchas veces tenemos el aviso del Espíritu Santo que nos dice, por ahí no va. Pero ¿cómo es el buen consejo? ¿Cómo es un consejo cargado y lleno de sabiduría? Es aquel que siempre te va a dar una perspectiva de lo que dice la palabra. Iglesia, en la Biblia tenemos consejo, pero para todo. Para todo. Habrá sabiduría en lo que te hablen. Te invitarán constantemente a, yo creo que debes continuar orando. ¿Le ha pasado eso, no? Que por ejemplo vamos de la pastora y la pastora nos dice, sigamos orando. Porque de repente no necesitamos tomar la decisión ahora ya. Muchas veces necesitamos esperar. ¿Qué nos dice el Señor? Antes de tomar la decisión. Puede que la persona que sepa, o sea, la persona que te está hablando, sepa que te va a costar escuchar la verdad, pero te la va a decir, y te la va a decir con amor y con respeto. Y esto también aplica para nosotros dando consejos. No seamos tan bruscos para decir las cosas. Si quieres aconsejar a tus hijos, a tu esposo, a tu amiga, a tu amigo, recuerda siempre que tu consejo esté lleno de amor y de respeto, como nos gustaría que a nosotros nos dijeran las cosas. Y por último, invitarán a que tus decisiones siempre agraden a Dios y te invitarán a acercarte a hacer su voluntad más que la nuestra. ¿Cómo saber si el consejo viene de alguien sabio? Fácil, mire su vida. ¿Quién es? ¿Cómo vive? ¿Qué hace? ¿Su vida agrada a Dios? ¿Hace lo correcto delante de los ojos de Dios? Si esa persona vive una vida totalmente distinta a lo que la palabra nos enseña, ¿usted cree que ese consejo lo va a llevar a acercarse más a Dios? No. Siempre busque a personas que tengan sabiduría y que vivan una vida íntegra, porque ellos le van a enseñar bien. Y eso también nos lleva a preguntarnos algo. ¿Será que nuestras familias puedan decir que tenemos autoridad para dar consejos? Mi papá siempre dice, y él es pastor en Chile, y él siempre en el púlpito o en nuestra casa, él siempre nos enseñaba de que la primera iglesia que él necesitaba levantar era su hogar. Y él siempre nos instaba a que
no podemos ser una persona dentro de nuestra casa y otra totalmente distinta afuera. Necesitamos ser personas íntegras dentro y fuera de nuestra casa. Entonces, cuando yo escuchaba a mi papá predicar, para mí él tenía toda la autoridad de parte de Dios, porque él en casa hacía exactamente lo que predicaba. ¿Será que hoy en día yo me miro como mamá? ¿Será que todas las decisiones que tomo día a día le enseñan a mi hija que yo sí tengo autoridad para aconsejarla? Ahora ella está pequeña, pero ella va a ir creciendo. Y esto como que nos hace mirarnos, yo siempre digo, la palabra es como que un espejo y como que nos confronta y nos dice, bueno, sí, quizás hay que mejorar un poquito. O quizás vamos por buen camino. A ver si me ayuda. En la Biblia, ¿quién es conocido por ser sabio? Fuerte, fuerte. El rey Salomón. Y muchos de los proverbios que están escritos se le atribuyen al rey Salomón. Y el hombre, uno de los hombres más sabios que hay en la Biblia, que fue lo que le pidió sabiduría al Señor para poder tomar decisiones. Y hay situaciones en la Biblia que tú dices, ay, ¿cómo lo hizo? Es que Dios le había dado sabiduría. Pero uno de los hombres más sabios en la Biblia, ¿sabe lo que escribía? En los proverbios. Escribía, busca ayuda. Busca consejo. No luches solo. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman o traen éxito. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. La otra versión dice, muchos planes hay, mas el consejo de Jehová permanecerá. En la otra versión dice, pero el propósito del Señor prevalecerá. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. Yo fui necia en esa historia que le conté. Fui necia. Fui porfiada. Y me costó muchas lágrimas. Me costó muchos momentos dolorosos por no haber querido reconocer antes que necesitaba ayuda y que necesitaba ir al médico. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Yo no quiero ser insensata. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser insensato. Ninguno de nosotros quiere que el Señor nos diga, no seas necio, no seas porfiada. No quieras prevalecer ahí en tu idea. Si cuando el Señor, que lo conoce todo, que conoce el principio y el fin, que conoce cómo van a terminar nuestras decisiones, si Él nos está aconsejando, ¿no es mejor hoy escuchar? Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mientras yo estudiaba esto, escuché una oración que decía el doctor Charles Stanley. Y él decía,
y creo que la pastora también hizo una referencia a esto hace una semana atrás. Él decía, el buen consejo está a medio metro de la rodilla al suelo. Lo vuelvo a repetir, el buen consejo está a medio metro. ¿Qué significa? Que podamos arrodillarnos delante de la presencia del Señor. Iglesia, muchas veces vivimos consecuencias porque tomamos las decisiones y después que ya tomamos las decisiones y que estamos viviendo las consecuencias de nuestros actos, entonces allí recién vamos delante del Señor y le decimos, ay Señor, ayúdame a salir de este hoyo. En vez de haber ido desde un inicio y haber recibido toda la dirección de parte del Señor. No siempre vamos a escuchar lo que queremos escuchar. Sea de parte de la Biblia, o sea de parte de nuestros pastores, de los líderes, o de la gente con sabiduría que el Señor coloque en tu camino. No siempre nos van a aprobar lo que nosotros queremos. Pero eso significa que te están cuidando y me están cuidando de no caer en un precipicio, de no llevar quizás a tu familia a un precipicio. Yo no sé quizás qué situación tú estás viviendo hoy en día. Quizás si cierras tus ojos, tú puedas pensar, bueno, estoy necesitando ayuda quizás en el área financiera. A lo mejor tu problema se llama problema matrimonial. Quizás tu dolor en este tiempo es una salud física. O quizás una salud mental, emocional. A lo mejor estás teniendo problemas con tus hijos. Quizás en tu relación de noviazgo están haciendo las cosas mal. Y tú sabes que la están haciendo mal. Quizás hay adulterio, hay fornicación, o el nombre que sea, iglesia, falta de perdón. Tú sabes, porque el Espíritu Santo nos va hablando. Hoy te quiero recordar que no estás solo, que no tienes que vivir el proceso solo. No. El enemigo sabe lo que hace. El Señor me lo está entregando ahora. El enemigo sabe lo que hace. Es como la historia de las ovejas. Él te aparta. Siempre te quiere hacer ver en soledad, que estás perdido, que no tienes a nadie que te ayude, que no tienes a nadie que te aconseje, que no tienes a nadie que te tome de la mano. Pero ¿sabes lo que hace Cristo? Cristo dice en su palabra que Él deja las 99 ovejas y va por la una que se perdió. Y eso es lo que su palabra hoy día nos enseña. Su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestro camino. Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que cuando estamos perdidos, que cuando estamos en desolación, que cuando estamos en confusión, entonces su palabra viene a ser la luz que nosotros necesitamos en nuestro caminar. Aleluya. Cuando estábamos en la adoración, el Señor me entregó esa frase: no le creas al enemigo. Él es un mentiroso. Todo lo que Él te diga es mentira. Créele a Dios. Él te llama y nos llama a ser cabeza y no cola. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Dios siempre va a querer lo mejor para tu familia. Dios siempre va a querer lo mejor para tus generaciones. Porque Él es un Padre bondadoso, fiel, amoroso. ¿Por qué va a querer lo malo para nosotros? No tendría sentido si Él nos creó. Él es fiel.
Pero no te quedes y no te apartes. Busca consejo. Si tu problema son las finanzas, asesórate con alguien que sepa de finanzas, que te enseñe cómo administrar bien tu dinero. Porque te matas todo el mes trabajando arduamente, te suda quizá aquí, te baja la gota, pero resulta que somos malos administradores y el dinero se nos va como agua entre las manos. El Señor también nos enseña a ser buenos administradores. Pero si hay alguien que sepa de finanzas, entonces busca eso. Yo no me tuve que quedar solamente en que me costaba estudiar y quedarme ahí. Tuve que reconocer que tenía déficit atencional y que necesitaba ayuda en ese instante. No es malo reconocer que necesitamos ayuda, es de valientes. Entonces, como dice la palabra, el título de la palabra el día de hoy era buscar, diga conmigo, buscar, escuchar y obedecer. Busca a alguien que te pueda dar consejo en el área que necesitas. Busca, no te quedes ahí en tu silla. Ayer en los jóvenes aprendíamos sobre procrastinar. ¿Has escuchado esa palabra? Y aprendíamos que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Es pecado saber que necesitas ayuda y no buscar ayuda. No te quedes en eso. Busca a alguien que necesites. Escucha atentamente lo que esa persona te va a hablar. Presta atención. Oye inteligentemente, como decía la palabra. Porque muchas veces nos sentamos, por ejemplo, frente al pastor, lo vamos a ocupar siempre. Nos sentamos frente al pastor, le pedimos cita. Pastor, necesito hablar con usted. Me siento en esa oficina con él, pero estoy por dentro. No, pero es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. No, pero es que... Y el pastor te está direccionando, te está hablando. Pero tú estás pensando en que lo que él te está diciendo no es lo que tú quieres escuchar. Por eso la palabra al principio decía, oye inteligentemente, presta atención, presta oído. Y por último dice, obedece. La historia de Ruth y Noemí hubiese sido totalmente distinta si Ruth hubiese hecho las cosas a su manera. Pero ella obedeció a la voz de Noemí. Ella escuchó y atendió todo lo que ella le dijo y lo hizo así. Si Dios coloca gente en tu camino que te está direccionando, te aseguro que te va a ir mejor y nos va a ir mejor, me incluyo. Nos va a ir mejor si obedecemos. Amén. Dios le bendiga. Le invito a que cerremos nuestros ojos. Y meditemos unos minutos en esta palabra. Quizás hoy en día estás viviendo consecuencias porque no buscaste ayuda. Quizás estás metido en un hoyo financiero porque no buscaste ayuda. Quizás tu matrimonio está siendo más complicado en este momento porque cuando pudiste buscarla, no lo buscaste. Pero qué lindo es el Señor, que Él hoy día nos hace un párale, un stop, y nos dice, aquí estoy para ayudarte. La historia puede cambiar. Si es necesario pedirle perdón al Señor, pídele perdón. Porque quizás Él no ha estado en los primeros, Él no ha sido el centro. Él ha sido quizás el tercer, cuarto, quinto lugar en tus decisiones, en vez de ser el primero.
Cierra tus ojos allí y dile, habla con el Señor. Esto es tan personal. Él está aquí para abrazarnos. Hoy yo no te quiero juzgar con esta palabra, porque esto nos llega a todos, sino solo quiero recordarte que Él está y siempre ha estado. Que hoy Él quiere cambiar tu vida y darnos dirección. Solo basta decir, aquí estoy, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, papá, y te honramos y te agradecemos, Señor, por tus palabras, porque tus brazos siempre están extendidos hacia nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.